Hola, muy buenos días. Santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Buenos días, muy buenos días a todos. Pues qué interesante todo eso que estábamos viendo en el capítulo 7, de que lo que es la extensión del reino, ¿no? Estamos en los regalos del reino, estábamos viendo la sección 9, que habla que el reino se extiende para siempre porque está en la mente de Dios. Tú eres ese reino, por lo tanto, estás en su mente. Y no importa si eres consciente o no, moras en la mente de Dios para siempre. Entonces, pues lo que mora en la mente de Dios no puede cambiar, es inmutable. Y por eso decía, ayer leíamos que desobedecer la voluntad de Dios es algo que no tiene sentido. O sea, es imposible hacerlo. ¿Y por qué? Porque la llenura de tu ser es tan ilimitada como la de Dios, y al igual que la suya, se extiende en paz perfecta y para siempre. Así que puede que no tengas conciencia de esto, pero sin embargo, el hecho de que no seas consciente de que sigues siendo perfecto tal como Dios te creó, no invalida la verdad. O sea, sigues siendo perfecto. Definitivamente no va a cambiar porque tú no creas inclusive en eso, porque eso es inmutable. Si Dios lo creó, es inmutable. Así que pase lo que pase, no creas o no seas consciente, vas a seguir siendo tal como Dios te creó. Exactamente. ¿Qué es lo que buscamos con el curso? O sea, tomar conciencia de este hecho, y entonces en el momento que tomamos conciencia es cuando vamos adquiriendo nuestra identidad, la cual nunca hemos perdido. Y precisamente por eso hoy iniciamos una nueva sección, la 10ª, dentro del capítulo 7. Esta sección se llama La confusión entre dicha y dolor. Y pues igual les hacemos la invitación a que lean toda la sección, porque es muy interesante. Conforme vamos avanzando en la lectura del libro de texto, o sea, se vuelve como muy sabrosa, como cada vez entendemos mejor. Entonces vamos comprendiendo algunos conceptos que no entendíamos, pero al momento que ya los tenemos claros, entonces se extiende nuestro conocimiento. Adelante, Leti. El reino, al igual que este mundo, es el resultado de ciertas premisas. Puede que hayas llevado el razonamiento del ego a su conclusión lógica, que es una confusión total con respecto a todo. Pues efectivamente, o sea, puede que hayas llevado el razonamiento del ego, o sea, lo hayas analizado, y resulta que está tan confundido con respecto a lo que somos, a lo que es tu hermano, a lo que eres tú, que es como decir, ahora sí voy a jalar con fulanito porque lo estoy viendo con claridad, pero resulta que después de un rato vuelven a salir las imperfecciones y dices, no, ya mejor ya no quiero jugar. Y estamos en ese estilo y afloje. ¿Por qué? Porque no hemos analizado perfectamente las conclusiones. O sea, seguimos haciéndole caso al ego. Y entonces, como que nos detenemos a pensar, bueno, ¿cuál va a ser la es el primer impulso, perdón. El primer impulso que tenemos es lo que viene de inmediato, ¿no? Y por eso yo siempre he dicho, hay que hacer un alto, hay que esperarse, y vale más ese minuto que te esperas para poder tomar una decisión, para hacer un juicio, para todo esto, que seguir ese impulso, porque ese impulso pues es el consejo. Así, de esta manera, y es así, y entonces inclusive hasta te emociona tomar las decisiones de esa manera.
Sí, porque inclusive puede ser que te puedas tardar hasta un día. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que hay un conflicto en tu mente. Es que si hago esto y es que si hago lo otro, dices, a ver, no tengo que hacer nada. Yo simplemente tengo que tranquilizarme y es más, ni siquiera necesita uno pensar en el asunto. Es tranquilizarse, estar en paz, o sea, aquietarse y a lo mejor estar haciendo otra cosa que no tenga nada que ver. La respuesta siempre va a llegar y muchas veces coincide a veces que lo escuchamos y en ese momento sucede algo que nos confirma precisamente que esa es la razón, es lo que tenemos que hacer, los famosos testigos de la verdad, ¿no? Adelante, Leti, seguimos, Sí, porque aquí está muy especificado muy claramente. Si realmente vieses lo que resulta de ese razonamiento, lo repudiarías. La única razón por la que pudieras desear algún aspecto de lo que resulta de ese razonamiento es que no alcanzas a ver su totalidad. Ok, o sea, es que si estuviéramos dispuestos a ver hasta dónde va a llegar las consecuencias, y eso solamente lo puedes hacer, o sea, ya habíamos visto que el único que puede ver la totalidad, todas las cosas del pasado, el presente, el porvenir, todas las derivaciones de una decisión. O sea, no necesitaríamos al Espíritu Santo, pero es obvio que no podemos no tenemos esa visión tan amplia, ¿sí? Por eso dice que la única razón por la que pudieras desear algún aspecto de lo que resulta del razonamiento del ego es que no alcanzas a ver su totalidad. Y es de que, no es de que estemos dispuestos a ver la totalidad, es que no es posible, no la podemos ver porque solamente el Espíritu Santo tiene esa capacidad tan extensa de percibir que hasta dónde puede llegar una decisión de nosotros. Entonces, por eso aquí dice muy importante en el 5. Estás dispuesto a examinar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica. ¿No sería posible que hubieses hecho lo mismo con las premisas de Dios? Tus creaciones son la conclusión lógica de sus premisas. El pensamiento de Dios las ha establecido para ti. Se encuentran exactamente donde les corresponde estar, y donde les corresponde estar es en tu mente. Exacto. Sí, adelante. Es que si no queda ahí. Como parte de tu identificación con la suya. O sea, dice aquí que nosotros estamos dispuestos a examinar las premisas del ego, pero no su conclusión lógica. O sea, ¿cuáles son las premisas del ego y a dónde me conducen? Precisamente es la famosa pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Para qué? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Precisamente para recibir la respuesta cuando tú dices, ¿para qué me quedé sin trabajo? O ayer que estábamos viendo un programa sobre una doctora que tiene un sistema para ayudar a recuperar la visión total de un ojo, sea cual sea el problema de visión. Dice que tenemos que analizar los conflictos que tuvimos cuando se inició la ambliopía, la hipermetropía o la miopía, cualquiera. Y entonces tienes que analizar precisamente las emociones y dejarlas que en lugar de contenerlas y hacer una interpretación personal, permítete que lleguen hasta su conclusión lógica, o sea, y solamente así es como vas a lograr que tu vista se recupere. Y entonces a mí me pareció tan claro, pues efectivamente es lo mismo, o sea, nunca vemos la conclusión lógica de las premisas del ego, ¿no? Si queremos ver claro, no solamente con estos ojos, sino desde la visión de Cristo, pues es que hay que precisamente desarmar al ego. ¿Y cómo desarmamos al ego? Dice, ¿no sería posible que hubiese hecho lo mismo con las premisas de Dios? O sea, no vemos su conclusión lógica, o sea, el final de todo, ¿a dónde nos lleva? Por un lado el ego o a dónde nos lleva a Dios. Pero sin embargo aquí nos dice
que el pensamiento de Dios las ha establecido para ti, sus premisas. No, que las creaciones son la conclusión lógica de las premisas. Ok, efectivamente. Entonces, ¿y qué son las creaciones? Ya ayer habíamos hablado de eso, ya hemos entendido, ¿no? Que las creaciones precisamente son todos esos momentos en que has demostrado benevolencia hacia los demás, unidad, en el que has otorgado un perdón. Y entonces esas son tus creaciones. ¿Y dónde les corresponde estar? Está en tu mente. Entonces, pues es mucho más fácil examinar las premisas de Dios porque están en la mente y que tienen una lógica que es irreprochable, igual que las del ego. Pero, sin embargo, todo lo que nosotros decimos a favor del ego los conduce siempre irremediablemente hacia el dolor. En cambio, las premisas del Espíritu Santo siempre están basadas en la dicha y en la paz absolutas. Entonces, ¿a dónde nos conducen? Al sentido opuesto. Siempre nos va a conducir a la paz, a la dicha, pero absolutas, y que es una cosa que ya hemos entendido, que no sabemos exactamente qué es la dicha, y como dice el encabezado, a veces confundimos la dicha con el dolor. Y precisamente en esta sección es cómo es que confundimos una con la otra, con el otro, la dicha con el dolor. Adelante. Sin embargo, tu estado mental, así como el reconocimiento por tu parte de lo que se encuentra en tu mente, depende de lo que crees acerca de ella. Sean cuales sean estas creencias, constituyen las premisas que habrán de determinar lo que aceptes en tu mente. Es que esto es así como muy claro. Tu estado mental depende de lo que crees que es tu mente. Si crees que tu mente solamente es un sistema racional, intelectual, de racionamiento para resolver problemas, es que no nos hemos dado cuenta que es precisamente a partir de este sistema como fabricamos los problemas. Entonces, es un sistema de pensamiento que solamente puede ver cosas limitadas y por lo tanto solamente puede ver conflictos. Entonces, si tú crees que tu mente es únicamente eso, pues entonces prepárate para vivir no de que te prepares, lo hemos estado experimentando. Una vida en la que parece que viene un problema y luego tras otro, unos se resuelven, otros no se resuelven, unos desaparecen, vuelven a surgir otros, y es un estado de zozobra continua, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que debemos aprender a pensar que es nuestra mente? Que nuestra mente, en lugar de ser una fuente de problemas, realmente es una fuente de paz, de dicha y de soluciones permanentes a más bien que no es de que existan problemas, más bien está ya todo resuelto. Pero ¿qué es lo que queremos creer? O sea, y como dice aquí, la mente es la fuente de la creación nada más. O sea, ¿qué es lo que puedes creer? O sea, no puedes creer que es la que resuelve todos los problemas porque entonces sigues teniendo problemas, ¿no? O sea, pues es la fuente de la creación, ¿no? Y la creación es precisamente la ausencia absoluta de problemas porque, como dice, o sea, necesitas entender que aquello que quieres tener, o sea, no es de que lo quieras tener, es que tú eres eso que crees que no tienes, o sea, eres un poder inmenso. Y precisamente por eso hay que leer con atención no solamente lo que estamos leyendo, sino es todo el concepto que viene en esta sección, porque es muy interesante y está muy claro. Adelante. No cabe duda de que puedes aceptar en tu mente lo que no se encuentra en ella, así como también negar lo que sí se encuentra en ella. Ok. ¿Qué es lo que no se encuentra en nuestra mente? O sea, cosa curiosa, ¿no? El ego es precisamente aquellas cosas que no se encuentran en la mente de Dios. O sea, toda la creencia en el dolor, en el miedo, en la pérdida, en la enfermedad, son cosas
que no, Dios no creó, mas sin embargo, las aceptamos en nuestra mente. No se encuentran en ella, ahora sí que de default, son conceptos que no se encuentran en nuestra mente. Y sin embargo, los aceptamos. Pero además, aparte, sí podemos negar lo que sí se encuentra en ella, que es la verdad de Dios. O sea, negamos constantemente la presencia del Espíritu Santo en nuestra mente, y sí se encuentra en nuestra mente. Y de hecho, ya leímos que se encuentra mediando entre el ego y nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el que media, aunque el ego interprete eso como que está el Espíritu siempre a favor del... El Espíritu Santo siempre está a favor del Espíritu. Pues claro, porque claro. El ego no existe. ¿Cómo va a estar a favor de algo que no existe? A favor de tu... Exactamente. Sin embargo, aunque puedes negar la función que Dios mismo le encomendó a tu mente a través de la suya, no puedes evitar su expresión. Esa función es la conclusión lógica de lo que eres. La capacidad para ver la conclusión lógica de algo depende de que estés dispuesto a verla, pero la verdad de esa conclusión no tiene nada que ver con que estés dispuesto. Ok. Aquí dice que nosotros tenemos una función, y esa función es la conclusión lógica de lo que somos. O sea, ok, aquí hay que entenderlo. ¿Quiénes somos? Somos una extensión de Dios. ¿Cómo nos creó Dios? Nos creó a través de un pensamiento santo. Nos creó porque Dios extendió su pensamiento al decir, mi hijo es tan santo y puro como yo mismo. Por lo tanto, la conclusión lógica del pensamiento de Dios es que somos santos y puros. No hay infalibles, perfectos, y esa es la conclusión lógica de lo que nosotros somos. Pero, como dice aquí, tenemos que estar dispuestos a verla, ¿sí? Pero la verdad de la conclusión de lo que somos no tiene nada que ver con que estemos dispuestos, porque la verdad siempre es. O sea, podemos estar dispuestos a aceptar la verdad, pero si no estamos dispuestos a aceptar la verdad, eso no quiere decir que la verdad va a desaparecer y que no existe, porque no depende de nuestra decisión si la verdad existe o no. La verdad es, no podemos cambiarlo. Podemos cerrar los ojos como lo hemos hecho hasta el momento en que creemos que nosotros podemos resolver nuestros problemas, y la verdad lo único que estamos haciendo es contradecir la única verdad, que no nos falta nada, que siempre estamos a salvo, estamos a salvo, sanos y plenos en el seno de Dios. Pero eso no cambia, esa es la verdad, pero precisamente porque la negamos, estamos viviendo algo que parece que se opone. Sí. Es que la conclusión lógica del pensamiento de Dios es que seguimos siendo tal como Él nos creó, ¿no? Con todos los atributos. Uh-huh. Si nosotros no aceptamos esa conclusión lógica, pues entonces no quiere decir que no existe esa conclusión lógica. O sea, la conclusión de la extensión del amor de Dios siempre va a ser. No, ¿por qué? Porque es también inmutable y es infinita y es todo. Entonces, no importa si la crees o no la crees, si la aceptas o no la aceptas, si la quieres tener en tu mente o no quieres. Aparentemente es tu decisión no tenerla en tu mente. Aunque está ahí, simplemente lo que estamos haciendo con esto de no querer que esté en nuestra mente es negarla, y por eso volteamos hacia el ego, por eso volteamos hacia otro lado, porque queremos ver otra cosa simplemente, pero no estamos viendo lo que es la verdad. La verdad nunca va a cambiar porque la verdad es única y esa es para todos la misma. O sea, no va a cambiar de ti para mí, para todos los que nos estén escuchando. Siempre es la misma y no la podemos hacer a un lado, porque lo que creó Dios no puede cambiar. Y creemos que lo hacemos a un lado y sin embargo se sigue manifestando. Ya por eso aclaré, creer que la haces a un lado es simplemente poner atención en otro lado. Ahí está, no existe, ahora sí que no hay poder humano que la pueda eliminar. Exacto.
efectivamente. La verdad es la voluntad de Dios. Comparte su voluntad y estarás compartiendo su conocimiento. Niega que su voluntad sea la tuya y estarás negando su reino y el tuyo. Obviamente, si el reino de Dios es paz, dicha absoluta, amor infinito y eterno, vida por sí misma, algo que no se termina, o sea, la existencia de la eternidad, que hay que entenderla como el concepto del no tiempo, o sea, que el tiempo no tiene nada que ver con la eternidad. Pues en el momento que estamos negando el reino de Dios, pues no lo estamos quitando a nosotros mismos, no es que Dios nos lo quite. Te niegas a ti mismo porque tú eres el reino de Dios. Exactamente. O sea, te niegas a ti mismo, entonces, tu propio ser. No quieres aceptar. Vuelvo a lo mismo, el negarlo no quiere decir que no lo seas. Simplemente en tu mente dices que no, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que tienes a cambio? Pues tienes enfermedad, tienes carencias, tienes miedo, tienes dolor, tienes siempre la zozobra de qué es lo que va a pasar mañana. O sea, indudablemente que es un gran sacrificio percibir un mundo desde esta perspectiva, ¿no? O sea, de que siempre tienes que estar cuidándote. Obviamente estamos negando el reino. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, es cuando dice, espérame, ¿qué es lo que estoy negando? O sea, como decía ayer Dolina en una grabación, que a veces hablarle a las personas del reino de Dios, dice, necesitamos utilizar un lenguaje distinto. Mas, sin embargo, es el mismo, ¿no? Porque finalmente cuando le dices a alguien, ¿cómo sabes que va a pasar esto? Y entonces cuando a una persona le preguntas esto y te dice todas sus cosas, le digo, no, pues la verdad es que tienes un ego muy grande porque la verdad es que no necesariamente tiene que pasar eso. Puede suceder otra cosa y mucho mejor. Y entonces cuando a una persona le dices de esta manera, se queda pensando, como diciendo, hoy sí, efectivamente, ¿cómo puedo tener razón de una lucubración mental basada en algo que ni siquiera tiene certeza, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de hablar. Y efectivamente, precisamente ayer estamos leyendo el manual para el maestro también, y viene un concepto muy interesante. Estábamos viendo cuántos maestros de Dios se necesita para salvar al mundo, y ya habíamos dicho que solo uno. Pero la apariencia es de que son varios, de que son muchos, tantos como las formas que los conflictos parezcan tener. Por eso, pero también entendemos que todo conflicto finalmente es ego y es un solo problema y por lo tanto una sola solución. Y habla de que los maestros de Dios son esos pocos humanos, los maestros avanzados de Dios, por supuesto, son esos pocos humanos que pueden escuchar la voz de Dios, pero sin embargo no la pueden así decir, mira, oye lo que el Espíritu Santo dice en mi mente. No, precisamente porque a aquellos a los que se dirige, pues, todavía siguen creyendo que son cuerpos. Eso es lo que dices que estaba diciendo Idolina en el audio, que buscar otras palabras para poderse dirigir a las personas. Si no es que busque otras palabras, la manera en que yo me expreso, hay gente que me va a entender a mí. La manera en que tú te expresas, va a haber gente que te entienda perfectamente lo que estás diciendo. Y por eso también ya en lectura anterior nos dijo, necesitamos tu voz, ¿no? Tu voz que comunica la verdad. Entonces, no es tanto que cambiemos las palabras o utilicemos otro lenguaje, sino la manera en que expresamos eso que ahora sabemos, pues es diferente en cada uno, pero no diferente en el contenido, sino nada más en la expresión, en los símbolos, pues. Exactamente. Por eso, o sea, aquellos que no conocen al Espíritu y que vamos, lo vimos con Helen Schumann, que cuando empezó a escuchar una voz, pues creyó que estaba loca. Bueno, pues todos tenemos esto, y es el entrenamiento que hacemos en el curso de milagros con las lecciones, la lectura del texto, poner en práctica, que lo que hace nos habilita para escuchar la voz del Espíritu Santo.
para aquellos que necesitan un medio a través del cual puedan comunicar. O sea, nosotros necesitamos, ¿qué necesitamos? Comunicar la verdad para aquellos que todavía no escuchan en su mente. Entonces, aquellos que no escuchan la voz necesitan ver un cuerpo, o sea, nuestro cuerpo, para que puedan comprender y escuchar sin temor lo que les tengamos que decir. Entonces, básicamente el maestro de Dios avanzado reconoce el verdadero propósito del cuerpo, que es permitir que la voz de Dios hable a través de su boca a otros oídos humanos. Y entonces, bueno, pues lo que comunican es el pensamiento de la unidad. Y vamos a cerrar el día de hoy con la lectura de esta pregunta tan interesante, porque vienen unos conceptos muy profundos y además muy claros en el que vamos a notarlos. Adelante. La elección fundamental es siempre esta. El cuerpo se convertirá para ti en aquello para lo que lo uses. Úsalo para pecar o para atacar, porque es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso. Fíjate qué curioso. Dice que dependiendo de lo que pienses de tu mente, en lo que leímos hace un momento en el libro de texto, que depende de lo que pienses de tu mente acerca de sus capacidades, eso es lo que tú vas a vivir, ¿no? Y aquí dice lo mismo, que dependiendo, que el cuerpo se convertirá para ti en aquello para que lo uses. Pero el que uses el cuerpo para un fin determinado depende de lo que pienses. Sí, de porque el cuerpo no se maneja solo, sí, va a ser a través de tu mente lo que haga. Solo para pecar o atacar, que es lo mismo, y lo verás como algo pecaminoso. Al ser algo pecaminoso es débil, y al ser débil sufre y muere. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído, y el cuerpo se vuelve santo. Al ser santo, no puede enfermar ni morir. Oye, qué importante entender eso. Ya está hablando aquí ya directamente del cuerpo. Usa tu cuerpo para la función santa que el Espíritu Santo lo está haciendo. O sea, lo va a usar como un recurso de aprendizaje. Úsalo para llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han oído, y el cuerpo se vuelve santo. Y al ser santo no puede enfermar ni morir. Y es muy textual. El cuerpo, al ser santo, no puede enfermar ni morir. Y está siendo muy claro. O sea, no estamos haciendo ninguna elucubración. Lo está diciendo aquí, muy claro. Adelante. Cuando deja de ser útil, se deja a un lado, eso es todo. O sea, cuando deja de ser útil, o sea, cuando ya no sirve para comunicar a un cuerpo. Pues sí, porque finalmente el cuerpo se va a degradar. Claro. O sea, se va a degradar porque eso es parte de todo lo que hemos fabricado en este mundo. Todo se va a degradar. En el momento en que ya no sea útil, pues se tiene que dejar y pues se tomará otro cuerpo, ¿no? O sea, se deja a un lado, nada más, sí, así eso es todo. Sí. La mente toma esta decisión, así como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. Oh, o sea, qué bueno que acentuaste eso. O sea, la mente toma esta decisión como todas las que son responsables de la condición del cuerpo. O sea, toma la decisión de dejar ese cuerpo que ya no es útil. Esa decisión es tomada por la mente nada más. Como todo lo que tenemos. Como lo que hago, y de hecho, alguien que nos diga, nos desconectamos del aire, por favor, para saber en dónde nos quedamos. Adelante, Goga, ¿nos quieres decir si se perdió algo de lo que estábamos diciendo? ¿Quedamos fuera del aire? Bueno, parece que no, parece que, momentáneamente. Estábamos hablando que el cuerpo, al ser santo, no puede enfermar ni morir. Que cuando se le deja es porque dejó de ser útil, y eso es todo. Y que la mente toma esta decisión como todas las responsables de la condición del cuerpo. O sea, lo que le pasa a tu cuerpo, todo lo que experimenta, depende de lo que pienses de tu mente.
Pero dice en el 8 algo muy importante. El maestro de Dios, no obstante, no toma esta decisión por su cuenta. Hacer eso sería conferirle al cuerpo un propósito distinto al que lo mantiene santo. La voz de Dios le dirá cuándo ha llevado a término su cometido, tal como le dice cuál es su función. Mas él no sufre tanto si se va como si se queda. Ahora es imposible que pueda enfermar. ¿Qué nos está diciendo con esto? Está diciéndolo de una manera muy clara. O sea, cuando vas a dejar el cuerpo, el Espíritu Santo te va a decir cuándo ha llevado a término su cometido. O sea, vas a conocer el momento en que vas a dejar el cuerpo y finalmente no es una decisión que tú vas a tomar, como todas las muertes que han ocurrido hasta el momento, que son decisiones equivocadas para no resolver los conflictos. Y lo dice el curso muy claro, la muerte no es más que una decisión errónea y no haber hecho nada para resolver el conflicto mental. Entonces, sí, es que quería. Entonces, aquí está diciendo muy claramente que cuando el cuerpo no sea útil ya, el Espíritu Santo, la voz de Dios, te dirá cuándo ha cumplido su cometido. Y en ese momento, ya tú vas a decir, bueno, perfecto, él no va a sufrir, el Maestro de Dios ya no va a sufrir. Tanto si se va, que permanezca en esta vida, tal como si se queda. Sin importar en qué condición esté el cuerpo, el Maestro de Dios es imposible que pueda enfermar. Pero estamos hablando, por favor, entendiendo que estamos hablando de los maestros avanzados. No estamos hablando de los recién egresados, de los que apenas acabamos de egresar del curso de milagros. No, estamos hablando de aquellos que ya tienen mucho tiempo practicando la verdad y que oyen con claridad a la voz que habla por Dios. O sea, vamos, tal como dice aquí en el último párrafo. La unicidad y la enfermedad no pueden coexistir. Los maestros de Dios eligen ver sueños por un tiempo. Es una elección consistente. Y consciente. Consciente, perdón. Pero es una elección consistente. Adelante. Pues han aprendido que toda elección se hace conscientemente en pleno conocimiento de sus consecuencias. El sueño afirma lo contrario, pero ¿quién pondría su fe en sueños una vez que los has reconocido como tales? Ser conscientes de que están soñando es la verdadera función de los maestros de Dios, quienes observan a los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir. Mas no se dejan engañar por lo que ven. Reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa. La unidad es lo único que no forma parte de los sueños, y esta unidad que indudablemente les pertenece es lo que los maestros de Dios reconocen como lo que se encuentra tras el sueño, más allá de toda apariencia. Bueno, es que aquí está hablando de una cosa muy interesante. Si el maestro de Dios se le va a indicar en qué momento terminó la función y en ese momento decide si se va o se queda, elige otro cuerpo en otro tiempo, ¿sí? Finalmente se da cuenta que todo esto es una ilusión. Y además son conscientes de que si es una ilusión, pues básicamente están conscientes de que estamos soñando, ¿sí? Y esa es la verdadera función de los maestros de Dios, darse cuenta que están dormidos, ¿sí? Porque si están soñando, quiere decir que están dormidos. Y que sin embargo, somos los maestros, los maestros avanzados de Dios, son los que observan a los personajes que se ven en el sueño, o sea, a los otros, son personajes, porque eso es solamente en este sueño. No existe esa separación entre aquellos por ejemplo, y yo y el maestro de Dios y aquellos. No existe esa separación, solamente son personajes del sueño. Y el maestro de Dios observa a esos personajes y venir a hacer, deshacer, variar con el tiempo, cambiar de formas de pensar, de opiniones, su cuerpo también cambia,
sufrir, morir, pero son solamente ilusiones del sueño. No se dejan engañar por lo que ven. Entonces, los maestros de Dios reconocen que si vea esa figura de alguien que está enfermo, doliente y todo eso, pues simplemente sabe que no es más real que considerarla como si estuviera sana, perfectamente bien. Pero eso no quiere decir, es que te veo bonita, te veo sana, te veo completa. No. No, porque el maestro de Dios es consciente y sabe perfectamente que esto es el sueño, por eso dice, ya es conciencia de que esto es el sueño y sabe que aunque vea esas variaciones, la unidad está atrás de eso. O sea, no es de que para no sufrir te veo bonita y gordita, no. Es porque sabe perfectamente que existe eso atrás de lo que pueden ver los ojos físicos. Exactamente. Entonces eso de decir, te veo plena y todo eso, pues no, realmente creo que ni siquiera en la imaginación podemos imaginarnos a alguien en la plenitud de la gloria, ¿no? O sea, no podemos estar diciendo, es que yo veo a fulanita en un estado de abundancia total, completamente sana. Porque le estamos dando otra vez, o sea, fuerza al ego. No es un cuerpo el que tenemos al que se le está proveyendo de un pensamiento nuevo. No, es a una mente que no puede cambiar, pero que cree que está en un estado de carencia. Eso es completamente distinto y eso es lo que el maestro de Dios aprende a ver. O sea, que el maestro de Dios son seres, son seres que simplemente han expandido su conciencia y ven a este mundo de una manera completamente distinta. A ver, tenemos aquí unos comentarios. Tengo que quitar este cuadro para poder ver las preguntas. Me voy a acercar porque dice, no se escuchó un buen rato. Bueno, básicamente... Pues no sé desde dónde. No sabemos desde dónde no se escuchó, pero básicamente supongo que esto quedó grabado porque finalmente es una grabación que se hace en la computadora. Entonces, pues a la hora de reproducirla va a aparecer completamente porque yo no vi que desapareciera la conexión. Entonces, quedó grabado, así que no se preocupen. No sabemos desde qué momento, si nos pueden informar, si fue desde el principio o fue ya avanzado el programa. Entonces, si alguien nos quiere comentar, pues nada más para tener una idea de cómo estuvo la transmisión del día de hoy. Así que pueden conectar sus micrófonos si nos quieren informar, y si no, pues lo podríamos ver ya directamente sobre la grabación de este programa. Bueno, pues qué interesante lo que estábamos viendo, o sea que precisamente la pregunta ¿cuántos maestros se necesitan para llevar la sanación? Nos habla que pues realmente pues no son muchos, ¿no? Pero son los suficientes definitivamente, porque finalmente todo maestro de Dios va a alcanzar un nivel avanzado. Todos vamos a alcanzar un nivel avanzado. Y finalmente el saber de que esta vida es una ilusión y que no nos va a preocupar para nada en el momento en que tengamos que partir, también nos va a dejar de preocupar la cuestión de la salud. ¿Por qué? Porque sabemos que el cuerpo es solamente un espejo de los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Entonces, cualquier cosa que se manifieste en nuestro cuerpo, simplemente ¿a dónde tenemos que recurrir? Pues no al médico, no a las medicinas, tenemos que recurrir al maestro interno, que es el Espíritu Santo, para que nos ayude a deshacer los conflictos, como tú lo hiciste, como lo han hecho varios que hemos tenido testimonio de cómo han resuelto sus cuitas, cómo yendo hacia la mente y encontrando la base, el origen del conflicto. Bueno, pues si no hay más que decir,
creo que podemos despedir la transmisión y hacerlo como lo hacemos todos los días al orar de esta manera, diciendo: Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana.